Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús insiste sobre la necesidad de permanecer siempre alerta, vigilantes, estén preparados. Lo hemos escuchado también ayer, ¿verdad? Y en esta oportunidad usa una parábola, una imagen eficaz, porque era la experiencia que hacía el pueblo de Israel, muchos judíos en aquella época, del ladrón nocturno que llega improvisamente y que representa el modo como el Señor llegará. El Señor llegará, pero llegará como ladrón en la noche, es decir, improvisamente. Nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo llega, pero llegará. ¿Y por qué y para qué hemos de estar preparados? Ciertamente porque la llegada del Señor es improvisa, porque no sabemos cuándo llega. Entonces hay que estar siempre atento para que cuando llegue nos encuentre verdaderamente en nuestro lugar. Pero también para que nosotros podamos de alguna manera capturar la presencia de Dios que pasa cada día en nuestra vida. Dios no está solo al final de nuestro camino. Dios está en todo momento de nuestro camino. Dios nos acompaña en la ruta que conduce a esa meta. Él nos acogerá, pero no como alguien que está al final de nuestra vida, sino como alguien que nos ha acompañado a lo largo de cada día de nuestra vida y nos acogerá al final de nuestra vida. Él viene y viene cada día. La fe, la vida de fe del cristiano es un viaje continuo, día tras día, fatigoso muchas veces, hacia la eternidad, que es la meta hacia la cual nosotros estamos destinados. Pero Dios viene a cada instante de nuestra vida y viene fundamentalmente con la fuerza de su Espíritu. ¿Para qué? Para que hagamos fructificar los dones que hemos recibido. Tenemos una responsabilidad dentro de esta sociedad, dentro de nuestra familia, allí donde el Señor nos ha colocado. Viene para darnos su Espíritu y podamos entender que cada minuto es precioso en este camino. Es decir, que cada minuto tiene un peso de eternidad. Si este minuto yo lo empleo para el bien, de eternidad feliz. Si yo la empleo para el mal, este minuto, de una eternidad infeliz. Y viene cada día para mantenernos despiertos, mantener despiertos en nuestro corazón el anhelo del cielo, para que las cosas de este mundo no nos distraigan al punto
que nos olvidamos hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos. Pero la palabra que hemos escuchado esta tarde nos ayuda a comprender el misterio de nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón misterioso muchas veces, ni siquiera nosotros lo entendemos muy bien, y lo hace a través de la parábola del administrador, como hemos escuchado. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, somos administradores de nuestra vida. La vida la hemos recibido de Dios, y aquel que es administrador y no es dueño, pues lo que tiene que hacer es administrar algo que no es suyo, que es de Dios. Además tiene que administrarlo y tiene que darle cuenta de cómo emplea ese bien que ha recibido, y por lo tanto no puede proceder de cualquier manera, como me da la gana. No es así. La vida de cada uno de nosotros es un don que hemos recibido y una misión que tenemos que cumplir. Si no la cumplimos, nos desviamos del camino, y entonces no somos buenos administradores, sino que somos malos administradores. Pero la parábola que hemos escuchado pone de relieve un factor perturbador de nuestra vida. Este es el sueño de Dios, que seamos administradores, pero muchas veces nos olvidamos de ello. Y la parábola del administrador pone de relieve tres aspectos: cuando nuestro yo se hincha, cuando nos volvemos soberbios, cuando orgullosamente pensamos que todo depende de nosotros. Lo primero que pone de relieve es pensar que todo está bajo control de cada uno de nosotros. Mi Señor tardará en llegar. Hizo sus cálculos para sacar provecho de esa situación, pero la cosa le fue mal. A veces nosotros actuamos de la misma manera, pensamos de tenerlo todo bajo control, pero no es así. Muchísimas cosas se nos escapan. Yo estoy seguro que cada día sucede algo en nuestra vida que no lo teníamos programado. ¿Por qué? Porque la vida no está bajo nuestro control en su totalidad. Hay cosas que sí podemos controlar, pero muchas cosas que no. Un encuentro, un desencuentro, un atraso, una situación que se ha presentado al último minuto y cosas por el estilo. Se dice que no hay delito perfecto. ¿Por qué? Porque también aquel que comete un delito, hay cosas que se le escapan. Pensemos en la corrupción. Aquel que es corruptor, que es corrompido, cree de tenerlo todo bajo control para que nadie se dé cuenta. Pero después, tarde o temprano, la cosa salta por aquí. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene el control total de la propia vida. Si llega la muerte, a veces muerte se improvisa. Eso es la señal clara de que no tenemos todo bajo control, porque la muerte no depende de ti ni de mí. Me puede venir en cualquier momento. Segunda cosa, la violencia. Cuando nuestro corazón se hincha, se vuelve violento. Dice el Evangelio que se dedica este administrador a golpear a los servidores y a las sirvientas. Aquel que es orgulloso no es tolerante, no admite que alguien pueda tener una opinión o una posición contraria a la suya, que lo contradiga. Y entonces nos volvemos agresivos para defender lo indefendible muchas veces, pero nuestro punto de vista. Y tercero, la idolatría del placer. Se pone a comer, a beber y a emborracharse, dice el Evangelio. Es decir, darse muchos gustos personales, en términos de diversiones, en términos de compras, en términos de objetos, en términos de sexo desordenado, en términos de droga, en muchísimas cosas que podemos encontrar en nuestra vida y que terminan por destruirnos desde dentro. Y entonces, cuando nosotros entramos por este camino, nos alejamos del Señor. Este no es el modo para prepararse la venida del Señor. De hecho, dice Jesús que quien vive de esta manera, mi Señor tardará.
Segundo, se dedica a golpear a los sirvientes, la violencia. Tercero, se pone a comer, a beber y a emborracharse, dice Jesús. Cuando llegue su Señor, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. Bueno, esta es la parábola, pero la parábola expresa una realidad de vida vivida. Corremos el riesgo de vivir de esta manera. Entonces, acojamos esta enseñanza del Señor. Cuidemos nuestro corazón. Nunca olvidemos que somos administradores. No dejemos que nuestro yo se hinche con las soberbias, porque con la soberbia se despiertan en nuestro corazón todas las tendencias malas que tenemos dentro de nosotros, y las tendencias malas que hacen nos desvían del camino. No vamos a llegar a la meta, sino que caminamos fuera del camino y al final nos estrellamos en la infelicidad eterna. Le pedimos al Señor entonces esta tarde que el Señor nos conceda el don de la conversión, la humildad de poderle decir al Señor: Señor, si tú no estás en mí, yo termino haciendo tonterías con mi vida. Señor, quiero convertirme a ti, dame la fuerza de tu Espíritu para que mantenga siempre el corazón humilde, para que reconozca que todo lo que soy y tengo es fruto de tu amor, que yo solo soy un administrador y que tú me pides ser un buen administrador, y solo seré buen administrador si la fuerza de tu Espíritu está en mí. Esta gracia se la pedimos al Señor por intercesión de la auxiliadora, sí, porque ella fue humilde sierva del Señor, y por ser humilde el Señor hizo cosas grandes en ella. Que María nos ayude en este camino.